Enrique Rovira y José María Manrique son dos apasionados de la historia que por distintas razones personales se volcaron en el estudio de los sucesos del 98, estudio que les ha convertido en verdaderos expertos en este periodo. Escribieron conjuntamente Los Misterios del 98, un libro breve, conciso, extraordinariamente interesante y fácil de leer, en el que describen con profundidad los hechos militares y políticos principales, así como a los personajes clave, revelando datos y detalles poco conocidos que nos ayudan a interpretar lo que sucedió. En esta animada e interesantísima charla nos aportan nueva luz que nos permite entender con aún más claridad qué y cómo sucedió. Te animamos a que conozcas sus libros, en especial su muy interesante Los Misterios del 98, un libro que se lee sin esfuerzo, como si fuera una revista de divulgación, lleno de fotografías seleccionadas, por lo que puede ser muy adecuado para acercar el periodo del 98 a esos amigos y conocidos que creas puedan estar interesados en conocer la verdad de nuestra historia. Buenas tardes a todos los espectadores. Es un placer dar de nuevo la bienvenida a Enrique Rovira y José María Manrique, que muy probablemente ya conoceréis, espectadores del canal, porque tuvimos una interesantísima charla que tuvo muchas visitas, hablando, como no, del 98. Ellos son los autores de varios libros sobre los sucesos del 98, en especial el de Los Misterios del 98, un libro que recomendamos encarecidamente. Conciso, breve y en el que se desvelan todas las claves y se aporta una cantidad enorme de información. Y hoy queremos hablar, como no, de la batalla de Cavite. Como no, porque estamos grabando esto el día 2 de mayo, quisimos hacerlo justo el día del aniversario, pero no ha podido ser por problemas técnicos, aniversario que fue el 1 de mayo. Batalla de Cavite, clave, es el primer enfrentamiento bélico de todos los sucesos del 98, muy poco conocida, incluso cuando vemos documentales hoy día que se refieren a ella, pues se habla con poca precisión y aquí tenemos a dos verdaderos expertos, dos sabios sobre todo lo que supuso el 98. Es impresionante la cantidad de detalles que conocen y eso es imprescindible para hacer inteligible la historia y para que conozcamos de verdad lo que sucedió. Bienvenidos, José María, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Y de verdad, recomiendo encarecidamente sus libros y también para aquellos que pues, no tuvisteis la oportunidad de ver el vídeo anterior que titulamos Un héroe y un traidor y nos centramos especialmente en los sucesos de Cuba. Hablamos de Vara del Rey como héroe y del general Blanco como traidor, pero estuvimos hablando en gran profundidad de todo lo que sucedió en Cuba. Y también desde la perspectiva política, sagasta. Entonces, no vamos a entrar en eso hoy, ya lo hablamos y se dieron muchísimas claves que son imprescindibles de conocer, por eso remitimos a los espectadores que no hayan visto esa charla a que la vean. Y hoy queremos entrar, como decíamos, en detalle a saber lo que, desde el punto de vista militar, especialmente pues, sucedió en la batalla de Cavite. Y creo que lo primero es conocer a los personajes relevantes, ¿no? Entonces, del lado español, ¿quiénes diríais que son los personajes más relevantes para que un profano empiece a entender de verdad lo que sucedió en Cavite, en Filipinas? Bueno, no, si quieres decir tú, bueno, hay muchos. Primero, quizás el más importante, pero no el que tenía el rango mayor, es el almirante Montojo, Patricio Montojo y Pasarón. Por la importancia al perder la escuadra, que ya un archipiélago tan lejos de la capital de España, era difícil de mantener. Si no era con la llegada de otros barcos, que luego veremos que fue truncada. Y luego está el más importante, el capitán general Basilio Augusti, que le pronunciamos mal, es Augusti. Agustín es un capitán general que desde el primer momento llega en unas circunstancias rarísimas. Llega 10 días antes, 15 días antes de la guerra. Además, en el momento de llegar él, siendo inminente la guerra de los Estados Unidos, ahora lo veremos, es importante,
que el anterior capitán general, que era Fernando Primo de Rivera, el que era tío de Miguel Primo de Rivera, que luego fue el dictador y que estaba allí de teniente coronel en el Estado Mayor, el teniente general Fernando Primo de Rivera decide quedarse, pero en el último momento le autoriza Monet, o sea, el ministro de Exteriores, Segismundo Moret, le autoriza a irse y él se va. Yo no entiendo, aunque he estudiado muy bien toda la relación de telegramas, por qué se va, pero total, por qué se va y ya se va 10 días de la guerra sin dejar preparado a su predecesor, Basilio Augusti, que se encuentra con todo aquello y encima sin su jefe de Estado Mayor, Teijeiro, persona también importante. Ya llevamos 3. Y por último, el general Jáudenes, que es quien rinde Manila el 16 de agosto, pero 5 o 6 horas después de haberse firmado la paz en España, en Washington. 5 o 6 horas después del protocolo de Washington. Jáudenes, como sabemos, ya va sabiendo la gente, rinde Manila ya con la guerra terminada. Para mí estos son los 4 más importantes. Y hay uno que se menciona muy poco y que para mí es muy importante, y termino, que es Enrique Sostoa. En general de Infantería Marina, Enrique Sostoa rinde el arsenal de Cavite, saca bandera blanca, rinde el arsenal de Cavite y produce como una caída del dominó, como las carreras que vemos en el dominó, que poco a poco eso va derribando todas las fichas del Imperio Español, de la provincia española de Filipinas. Súper interesante, y luego entramos a comentar más lo de la rendición del arsenal, porque una cosa era perder la batalla naval y luego todo lo que sucedió, como dices, como si se cayera un castillo de naipes, que es casi más incomprensible, ¿no? Muy bien. Y de parte del lado estadounidense, pues entiendo que es el almirante Dewey y no sé si algún otro personaje o del ámbito anglosajón merece la pena ser conocido. Más que el almirante, que lo es, yo creo que las figuras dominantes son las que están detrás del escenario de Cavite. Es el presidente de Estados Unidos, McKinley, y bueno, toda su inteligencia, Mahan, los estrategas de aquella guerra, de aquella maravillosa guerra corta que plantearon y celebraron. Ellos son los que, y por lado español, pues está desde la reina regente, que llega a decir al embajador de Estados Unidos, Woodward, que ha hecho todo lo que me ha pedido, que he hecho todo lo que me ha pedido, he cambiado el gobierno, he puesto a Sagasta, a Moret. Estos son los verdaderos artífices. Desde luego, por el lado norteamericano, al ser una batalla naval, eminentemente naval, no llevaban tropas de desembarco, fueron 6 barcos de guerra prácticamente, con algún apoyo de carboneros y transporte, pero sin fuerza de desembarco. El almirante Dewey es el que lleva la palma de la ejecución de aquel ataque, aquella batalla de Cavite. Yo quiero incidir, si me lo permitís rápidamente, en el jefe de Estado Mayor, porque es llamativo, es una constante en los 3 escenarios de la guerra, que este gobierno nuevo, impuesto por la regente, cambia los capitanes generales y prácticamente todos son de línea, si no claramente masónica, filomasónica, y sus jefes de Estado Mayor igual. Este Augusti, que hemos dicho que llega impuesto por Moret, y casi con prisas para hacer lo que hizo. Y se apoya fundamentalmente en su jefe de Estado Mayor, que hemos dicho que es un personaje muy curioso, porque siendo de infantería de marina, en la Revolución de la Gloriosa participa y luego pasa al ejército de tierra en premio a su actuación en la Gloriosa, que fue una gran revolución de corte muy masónico que trajo el trienio liberal. En fin, llega a ser siempre ayudante o secretario tanto del tío de Cervera, de Topete, del almirante Topete, como de Prim, como incluso del rey Amadeo de Saboya,
O sea, siempre está muy cerca del poder, siempre está muy pegado al poder. No es un hombre cualquiera, es un hombre con baraca que al final llega a Filipinas y que Primo de Rivera, por orden de Madrid, le encarga que negocie la paz de Biak-Nabató, y que no dejó de ser evitar que la columna militar que estaba acercando a Aguinaldo, a los rebeldes, terminara con ellos, con una paz, entregándoles dinero, expatriándoles a Hong Kong y tal. Es un hombre que es el que está moviendo los hilos de verdad en Capitanía, porque es el que lleva más tiempo, está en el Estado Mayor. Este es el artífice. Poco más digo. Muy interesante, muy pocos personajes clave, ya apuntando pues a las filiaciones masónicas que mencionamos en la charla anterior y que bueno, es inevitable contemplar como pues, un factor muy relevante a tener en cuenta, ¿no? Y algunos otros antecedentes para entender lo que va a pasar en Filipinas, algo más a tener en cuenta. Bueno, hablamos la vez anterior que el movimiento de secesionista era una especie de Ku Klux Klan, una especie de sociedad masónica que pone en 1885 en bretes a la presencia española allí, en parte porque el capitán general Blanco, que entonces era de Filipinas y luego será de Cuba, le deja hacer. Ese antecedente y ese no desarmar definitivamente la revolución interna, el secesionismo interno, es el que crea, de hecho, una madre, y es más, luego se arma este jefe de Estado Mayor, Tajeiro, arma a las milicias locales, con lo cual prácticamente entrega armas a los revolucionarios que las emplean contra España una vez que desembarca Estados Unidos. Este factor también de sedición interna hay que tenerlo muy presente. Sí. Sí, y en vuestro libro mostráis, recuerdo unas imágenes, pues excelentes fotografías de los mandiles de las distintas unidades del Katipunan y algunos mandiles incluso, quiero recordar, con cabezas cortadas de españoles y tal. Bueno, pues estaba muy claro de qué forma trabajaban, ¿no? Muy bien, y bueno, pues vayamos ya con los sucesos de la propia batalla. Lo principal, y que no nos cansaremos de recordar, es que el almirante Dewey llega a Filipinas con solamente 6 barcos y consiguieron rendir todo ese archipiélago, 7.000 islas, 300.000 kilómetros cuadrados con solo 6 barcos. ¿Cómo era la correlación de fuerzas navales, esos 6 barcos, respecto a la flota española que defendía Filipinas? Bueno, una cosa te quería decir, Pablo, no es solo que Dewey tomara Filipinas, no lo toma Filipinas, he estado aquí apuntando, los Estados Unidos enviaron tres brigadas, que totalizaron 11.000 hombres. Lo que sí que hizo Dewey, entró en la bahía de Manila, ahora veremos en qué circunstancias tan raras Montojo acepta la batalla en ese punto tan desfavorable para España. Dewey entra en la bahía de Manila, observa cómo los españoles hundimos nuestros propios barcos y ya encima ve cómo se saca la bandera blanca desde el Arsenal Real de Cavite y toma posesión del Arsenal Real de Cavite y ya no sale de allí. Ya hace pequeñas incursiones por la bahía de Manila, pero ninguno de sus barcos llega a volver a salir de Manila. De hecho, fueron carbonados desde los barcos de la Royal Navy, que les daba el carbón y provisiones. Hasta que ya llega la primera de las 3 brigadas, que llegó una fecha tan tardía como el 4 de julio. Tras el 4 de julio, Dewey estuvo solo con sus 6 barquitos en el Arsenal Real, pues sin que nadie más de 2 meses después, ¿no? O sea, 2 meses después. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se le atacaba?
Bueno, primero porque no hubo como una voluntad real de resistirse. Pero ya además es que el Katipunan había desarrollado desde el Arsenal Real, desembarcó Emilio Aguinaldo, hizo una llamada, tomó la ciudad de Imus, que es la capital cercana a Cavite, bueno, pues tomó Cavite Viejo, desde luego, y desde allí se fueron uniendo ya todos los tagalos y logró una revuelta hasta el punto de que ponen cerca a Manila. ¿Por qué España no ataca a Dewey, que no tenía fuerzas en Cavite? Pues porque precisamente estaba retrocedía poco a poco desde Cavite del Arsenal Real, se atrincheraron en Cavite Viejo, que está al otro lado de la bahía de Bacor, de ahí pasaron a Imus pasaron el río Zapote, se montó la línea del Zapote, que cayó también vergonzosamente, es que es muy largo para intentar resumirlo, pero cayó vergonzosamente la isla del Zapote, la línea Zapote que unía la bahía de Manila con Bahía de Bay, que es una laguna que hay cerca de Manila, y lo convertía casi Manila en una especie de isla. A su vez se hunde la línea Zapote y ya los tagalos cercan Manila. Si os parece, pasamos un poco al avance, cómo se llega a eso, porque la flota americana estaba en Hong Kong. Estados Unidos no tenía más que en Hawái una estación naval, pero estaba en la base inglesa de Hong Kong, esperando con esos 6 barcos precisamente a una fecha curiosa, que se declare la guerra, sí, pero la entrada en la bahía de Manila la hace la noche del último día de abril y el 1 de mayo, la noche de Walpurgis, dicen, y es así, es la noche que se opone 6 meses delante o 6 meses detrás de la fiesta de Todos los Santos cristiana. Bueno, hasta eso es un detalle, pero la llegada de Dewey a la bahía de Manila es anunciada por el cónsul español en Hong Kong, es anunciada por el comandante, el capitán de navío que mandaba el apostadero, que iba a ser la importante base naval española allí en Subic. O sea, que entran los americanos, reconocen que no está la escuadra, esto es el día antes de penetrar en Manila. Desde allí, desde Subic, se avisa a Montojo que ha pasado la escuadra. ¿Por qué no estaba la escuadra española en Subic? Porque el plan que había trazado Primo de Rivera, los acuerdos de capitanía de Manila, de Malacañán, fijaron un plan, una junta de guerra, diciendo que la escuadra española se apostaría en Subic detrás de unas defensas de 4 cañones modernos de 150 y de unas minas, con lo cual cerraba la bahía, que tenía una isla en medio, y la isla grande, y con esas minas y sobre todo con esos cañones, prácticamente estaba a cubierto de los fuegos del americano o de la escuadra que quisiera entrar en esa bahía de Subic. Cuando llega allí Montojo, esperando, porque tenía noticias de que estaba artillado y esos cañones, esos 4 cañones modernos, Ordóñez de 150, se encuentra que no solo no están artillados, sino que apenas están empezando a montar. Y todo esto se entera in situ. No se le había dado novedades por telégrafo, ni de ninguna forma, ni su subordinado, el capitán de navío de ese apostadero, ni desde el Estado Mayor de Capitanía. O sea, se siente absolutamente engañado, creo yo, y absolutamente indignado, y se retira otra vez, puesto que no podía defenderse en ese sitio, en esa parte estaba al noroeste de Manila, fuera en el Pacífico ya, y se retira hacia la bahía. Pretende ponerse a resguardo del puerto, de el nuevo dique, de la ampliación del puerto de Manila, y cubierto por ese dique, y cubierto también por los cañones de la plaza.
algunos de los cuales eran muy importantes. Había una batería de 4 cañones de 240 milímetros, una potencia considerable. Estos estaban en Corregidor, pero bueno, los veremos. Y otros más, incluso en esa bocana que se estaba empezando a construir, bajados desmontados de barcos anteriores, de 150 Krupp y demás. Entonces, cuando el capitán general le ordena salir o no entrar en el puerto de Manila, es cuando se retira definitivamente o se va a Cavite. Pero ya hemos visto que le han engañado, no se ha artillado Zubik, no le dejan cobijarse en Manila y es de suponer que se ve claramente, estos son los cañones de 240 del puerto de Manila. Se ve algún barco por allí en la bahía. Es de suponer que entonces es cuando se crea la situación, el estado de situación de decir, ¿cómo me han podido engañar no solo mi subordinado, el capitán de navío de Zubik, sino el Estado Mayor, el capitán general, que luego no me deja entrar a cobijo del puerto y me manda a batirme al arsenal de Cavite, donde solo prácticamente había 2 cañones modernos iguales que los 4 que se iban a montar en Zubik? Entonces, esa situación explica posiblemente cómo actúa, vamos a explicar, posiblemente no, es la única explicación posible de por qué actuó así Monton. Ahí espera el combate y entonces la noche, la entrada de la escuadra americana en la bahía de Manila es de la siguiente forma. Sabía España, sabían nuestras armas allí que había salido la escuadra americana de Hong Kong, que había pasado por Zubik, y había en el mar, afuera, en el Pacífico, en el mar de la China, un cañonero para avisar si los veía venir, y en la bahía interior de Manila otro cañonero para avisar también cuando entrara. Pero además en esa entrada de Manila, que está dividida fundamentalmente por la isla de Corregidor, hay, por decirlo así, 2 bocas. Las 2 bocas, bien o mal, se habían artillado. Se habían artillado tarde, porque de siempre el ministro de la guerra, los ministros de la guerra no daban fondos, no daban medio, pero con el plan de Manacañac se habían ampliado, se habían artillado. En la boca chica, que es la de arriba, la del norte, 2 baterías en el continente, por decirlo así, y otra en una isla en medio anterior a Corregidor. En Corregidor había una batería pesada de 203 milímetros con 3 piezas. Y en la boca inferior, en la boca grande, había en Pulo Carvalho 3 piezas de 120 y en la isla del Fraile otras 3 piezas de 120 un poco más antiguas, pero ambas de retrocarga, de retroceso, no eran montajes fijos, ambas bastante modernas. Y hay que tener en cuenta que esa distancia, la distancia que hay entre la isla de Pulo Caballo, de Caballo, y la isla del Fraile, era muy corta. Se aprecia desde una a la otra. Se podía batir a ojo con cañones de 120 cualquier barco que pasara. Es decir, que 6 barcos en fila india a poca velocidad, porque aunque supieran, más o menos aquí se aprecia en la imagen, cómo era el Fraile una vez que los americanos la artillan y cómo es la isla de Pulo Caballo detrás de ese acorazado americano que pasa en medio, pero se puede apreciar que desde el Fraile a Pulo Caballo y desde el Pulo Caballo al Fraile, barco que pasa por ahí, se le tira a ojo. No hace falta grandes elementos ópticos para fijar la puntería y demás. Esto sí que es un tiro al pato, casi. Desfilaron uno detrás de otro la noche del 30 de mayo los barcos americanos y el capitán de navío que mandaba la artillería de costa, que se llamaba Maximiliano Garcés, dio la orden de disparar tardísimo. O sea, cuando ya habían desfilado al menos 3 o 4 barcos, habían pasado la mayoría, la mitad, es cuando dio la orden de fuego. Previamente no había encendido los reflectores y claro, por lo que sea, por todo esto y por lo que sea, solo se hicieron 2 disparos desde el Fraile y 1 desde Pulo Caballo. O sea, se les dejó pasar
y se hizo el paripé de hacer un poco ruido. O sea, el propio Dewey escribió no solo que si hubiera habido un submarino Peral en la bahía de Manila no hubiera podido atacar, sino que le extrañó muchísimo que le hubieran dejado pasar por la Boca Grande sin que la artillería le hiciera cuando menos bajas, al menos al segundo. Es de suponer, no, entraron los dos barcos mayores, el Olimpia y demás, con cañones de 203, pero los 4 siguientes eran menos acorazados, todos muy lentos, todos echando humo y ceniza por las... Se veía, se les tuvo que ver pasar. Además, prácticamente era un día de noche de luna llena, era cuarto creciente, no sabemos si con nubes o sin nubes, pero en fin, Dewey testimonia que se le dejó pasar y se quedó asombrado en que no le hubiéramos hecho más fuego. Esos son los antecedentes del combate de Cavite. Todo eso explica por qué al día siguiente, por la mañana, se produce la tragedia, la falsa batalla, por decirlo así, que luego se va a reproducir también en Santiago. Es el mismo esquema. Bueno, no sé si con toda esta palabrería... No, yo creo que hemos enfocado muy bien un poco, hemos explicado las defensas que tenía Filipinas, el por qué era más interesante abordar el combate desde Subic inicialmente, incluso aunque pues, no se hubiera colocado toda la artillería que estaba previsto. Y finalmente pues, se hace en la bahía de Cavite, que es seguramente el peor de todos los emplazamientos posibles. Y tú pues, apuntabas los motivos por los que interpretamos que Montojo se tuvo que ya sentir traicionado. Pero, bueno, pues no sé, la actuación de Montojo desde muchos puntos de vista parece un poco incomprensible, ¿no? Ha llegado hasta nuestros días, es como texto escrito el discurso que él da a sus marineros antes de enfrentarse, y bueno, y es un típico discurso de valeroso, de vamos a ir hasta el final, vamos a entregar nuestras vidas si es necesario, pero no es eso lo que sucede, ¿no? El combate creo que dura en torno a 3 horas y, bueno, y Montojo pues sale huyendo de allí. ¿Nos podéis explicar qué sucedió? Duró un poco más, en 2 tandas. Una vez en el centro de la bahía, la escuadra americana empieza de norte a sur a acercarse a la escuadra española, que estaba, por decirlo así, al noreste del arsenal de Cavite, en línea. Cuando empieza a acercarse, por ejemplo, aquí se ve un poco la disposición. Desde Manila se ve también ese malecón que avanza hacia el mar, del Puerto Nuevo. Cuando empieza a desfilar, por decirlo así, en línea, en fila, la escuadra americana, recibe más o menos cerca 2 piques, 2 impactos de proyectiles españoles. Algunos autores dicen que sí eran minas y tal. No, son 2 disparos que hace la batería de 240 de Manila. Bueno, aquello va a producir una reacción, pero no se vuelven a hacer más disparos. La escuadra desfila hacia abajo a la izquierda, por decirlo así, hacia Cavite, donde está la escuadra española, y intercambia los disparos, pasa por delante de la batería de Punta Sangre, donde se ve en la imagen en primera fase, y hace varios circuitos de estos. En los circuitos siguientes, la batería pasada de Manila está enmudecida y solo hace fuego prácticamente de las 2 piezas que Ejército había artillado, modernas, que había artillado el teniente que mandaba la batería, el teniente Varela. Prácticamente una no tenía apenas sector de tiro, es la que hace fuego sobre los barcos americanos, además de los disparos de la escuadra. La batería hace algunos blancos, se repiten varias pasadas y se llega prácticamente a mediodía sin un resultado definitivo. Prácticamente la cuestión queda en tablas. Queda en el aire si cuando se retira Dewey otra vez al centro de la Manila, al centro de la bahía de Manila, es... ¿Por qué? Porque hay algunos autores dicen, sobre todo americanos, que
que Dewey, al ver que no hundía a los barcos enemigos y que les respondían y que había algunos impactos en sus barcos, pues creo. Y además le dicen que si se ha acabado la munición o que tiene poca munición, piensa incluso en retirarse, porque no ha conseguido nada. Pero en esto es cuando Montojo toma la decisión, ha mantenido la línea, ha aguantado el combate, incluso tratando de lanzar alguno de sus torpedos, atacando con uno de sus barcos a los americanos, que tiene que devolverse. Cuando se produce este descanso, entonces Montojo da la orden, aparentemente sorprendente, desde luego incomprensible si no supiéramos o intuyéramos los antecedentes anteriores, de retirarse hacia el sur, hacia una zona de bajos, detrás del arsenal, y ahí ordena reducir las tripulaciones, prácticamente bajar la mayoría de IL a tierra, al arsenal, y si atacan, otra vez da la orden de que si atacan los americanos, se abran grifos y se hundan los barcos. Es decir, dos cosas. ¿Por qué no sigue haciendo fuego la batería de cañones pesados, de obuses de 240 de Manila? Pues porque del Estado Mayor se le ordena taxativamente que cese el fuego. Bueno, casi nada al aparato. Y segundo, ¿por qué Montojo hace esa tremenda canallada militar de retirarse y dar la orden de que si vuelven se abren grifos? Yo aventuro eso que he dicho antes. Ha captado perfectamente que aquí lo que se trata es de simular una resistencia y hundirnos. Bueno, pues si hay que hundirse, yo me hundo, salvo a la mayoría de las tropas, de los marinos, y eso es lo que hace, o esa es la explicación a lo que hace. Porque el objetivo es todo lo anterior. No se le deja entrar en Subic, no se defiende las bocas, no se le deja meterse en el puerto, no se tira con los obuses de la plaza. Esa es la situación. Total, que después del mediodía, Dewey vuelve a atacar, pero ya con los barcos en esos bajos, en esa zona de bajos, que han prácticamente, cuando les ven venir, abren grifos, se hunden, se autohunden. Algo que va a pasar muy parecido en Santiago. A partir de ahí, Montojo se retira a la plaza y en la plaza no lo fusilan. También sería, si tan indigno fue, según ellos, porque inmediatamente que se retira, el capitán de navío del arsenal rinde el arsenal. Que siempre se le ha echado los perros a Montojo, que desde luego en esas situaciones no se puede, la obediencia no es obedecer órdenes indignas, la obediencia es obedecer el código de honor, defender la patria, caiga quien caiga, aunque sean tus superiores. Eso hizo mal, pero es que habían hecho mal todos los anteriores, desde el de Subic, el de la artillería de las bocas, luego el capitán de navío de Cavite. Esa es la situación. Perdón, José Enrique, remata seguramente... Sí, una pregunta así para José Enrique, por ejemplo. Mencionabas pues que se había dado la orden de no utilizar los cañones que estaban en Manila. Parece que ahí jugó cierto papel el embajador inglés, creo recordar, ¿no? ¿Podrías dar un poquito más de detalle sobre esto? A ver, en la ciudad amurallada, en la ciudad murada de Manila, que está al sur del río Pasig, había dos fuertes. Y bueno, está completamente amurallado y en cada esquina había un gran fuerte. Al sur estaba el de San Diego, que tenía como el de que está al norte, pero el sur está aún más cerca de Cavite. Tenía, como ha dicho José María, cañones de 240, en los cuales estaban a las órdenes del coronel de artillería Mariano Pena. Mariano Pena, cuando ve que los barcos llegan a su radio de acción, pues dispara un par de cañonazos y
uno por vuelta. Aunque tenía 2 cañones, primero en la primera vuelta, como hacía círculos Dewey, en el primer círculo disparó un cañonazo y en el segundo otro, que además le quedó bastante cerca, y he leído en algunos sitios americanos que Dewey se asustó. Bueno, pues en el ínterin, el embajador de Walkers, el embajador de Gran Bretaña, fue al Palacio de Malacañang. Ni siquiera estaba Basilio Augustin en el ayuntamiento que estaba haciendo las funciones de gobierno militar, no estaba en su casa. Llega hasta Malacañang, fuera del recinto murado, a la orilla del río Pasig, un palacete, y allí le dice que sí, él sigue disparando o dispara, lo debían de haber tenido previsto todo, si dispara contra la escuadra, que la escuadra disparara sobre Manila. Bueno, pues estamos en guerra. Es que yo no entiendo el concepto de, bueno, pues ya no, en fin, y se acepta. Lo que parece inaceptable se acepta. Entonces ya todos los cañones españoles que estaban en Manila no volvieron. Además es que hasta la rendición no volvieron a disparar. Fue sorprendente y estoy avanzando mucho, pero como viene al hilo, ya el 16 de agosto, cuando se rinde Manila, pasan los barcos norteamericanos, no pasaron los buenos. Si luego nos da tiempo veremos cuáles pasaron los malos. Siguió muda aquella batería. Y aquella batería, el coronel Mariano Pena, como hemos comentado en el programa anterior, al día siguiente se suicida a la puerta del gobierno militar, que está en la plaza de armas, antiguo Palacio de Santa Potenciana, en la plaza de armas de Manila, del recinto murado. Allí se suicida. Y luego la primera orden, ¿cuál fue la primera orden que da Augustin? La dio su jefe de Estado Mayor, teniente coronel Fernández Teijeiro. Fue poner teléfono entre todas las baterías, porque sabía, o sea, para tener control de que no dispararan, de que la orden de disparar tenía que venir directamente del alto mando. O sea, para restar a los comandantes de la batería la posibilidad de que tomaran la iniciativa de dispararle al enemigo, lo cual era su obligación, pero la primera orden fue poner el cable de teléfono. Pero me gustaría muy rápidamente hacer glosar una situación que se estaba dando allí en Luzón, y era la separación entre el ejército y la marina. Montojo había llegado a Canarias de la mano de Camilo García Polavieja, el penúltimo capitán general que había ganado la guerra a los tágalos, a los catipuneros, pero que había sido traído a España por haber fusilado a Rizal. Estoy haciendo un resumen, no es tan sencillo todo. Y entonces nunca se lleva bien Montojo con los nuevos militares, no ya ni con Primo de Rivera y mucho menos con Augusti. No se hablaban. Y mira qué pruebas de que el descontrol que habría ante la Marina. Y Montojo no sabía que en Súbic no habían montado los cañones. ¿Por qué no lo sabía si había cable telégrafo directo? Porque no le habían dejado usar, es que es de chiste, parece de gila, no le habían dejado usar las claves del ejército. No había podido utilizar las claves del ejército. Y el que estaba en Olopango, que es la ciudad que está en Súbic, era del ejército, no era de la marina. Y no pudo comunicarse por no disponer de las claves. Segundo, no habían colocado los cañones por muchas razones. Ahí estaba el capitán Rafael Ríos, era el comandante el capitán de la marina. No se habían colocado por muchas razones. Una de ellas porque no había cemento. Bueno, pues los ingenieros tenían cemento en Olopango, pero no se lo pasaron a la marina. Es que parece de gila. No había conversación. A mí me surge la pregunta si es inoperancia o es intención, ¿no? Pues es la duda de si esto es incapacidad o aquí... Inoperancia hay seguro. Inoperancia hay seguro, porque me parece demasiado complejo para que hayan diseñado un plan así. Fíjate que los acuerdos de Malacañán ya contemplaban que los reflectores de Corregidor tenían que estar encendidos toda la noche durante época de guerra. La guerra se había declarado un día antes o 5 días antes.
y esa noche los reflectores estaban cerrados, apagados. Los reflectores, ya lo ha comentado José María. Se sabía, porque lo había dicho el cónsul de Hong Kong, que la escuadra de Norteamérica había salido de Hong Kong, rumbo desconocido. Había ido a la bahía de Miers, en China, y luego había ido hacia Filipinas. Ya era reflectores apagados. Como ha dicho José María, se disparan 2 cañonazos porque a uno de los últimos barcos norteamericanos, por la chimenea le sale un fogonazo. Si no, ni se enteran. No lo hubieran disparado ninguno. O sea, una serie de... Pero la falta de diligencia puede ser, pues incapacidad, o también puede ser buscada, ¿no? O puede, al final, una guerra es un esfuerzo máximo y si tú no estás dispuesto a pelear, pues problemas que se solucionarían de forma fácil cuando estás dispuesto a darlo todo, pues la falta de diligencia hace que no lo resuelvas y te encuentres en una situación de inferioridad cuando llega el momento del combate. Yo creo que... ambas. Pablo, también puede... Yo soy más partidario que fueron ambas. A 130 años yo vista ambas, es difícil discernir, está claro, sí. Yo ambas, pero más la mala intención, porque es que si solo fuera un episodio aislado, pero son todos, desde el cambio de capitanes generales, del cambio de... Todo conduce a esto. Y eso en todos los escenarios pasa algo parecido. La escuadra española en Filipinas no la hunden los yanquis, la hundimos nosotros, la autohundimos. Y los disparos que les hacen y tal, más de la mitad son a barco parado, a barco con los grifos abiertos y fondeado. Y lo mismo pasa en Santiago de Cuba. La mayoría de los impactos que tienen los barcos no es porque la puntería de los americanos fuera maravillosa, sino porque tiraron a barco encallado. Todo es así. Bueno, perdona, pero es mucho más grave lo de Cavite. Lo de Cavite es más grave, José María. Lo de Cavite no se puede comparar en ese sentido. O sea, en Cavite España hundió sus propios barcos. En Santiago no. Solo te quería interrumpir para eso. Hay una gran diferencia, ¿eh? Yo no veo tanta diferencia porque salieron a encallar, salieron de día, salieron sin ninguna protección, iban a lo que iban a encallar, se dejaron encerrar. Todo el contexto es ese. Luego, la versión oficial dice que, en fin, que no le pasaron las claves o no sé lo que dijeron, pero la verdad es que si el capitán de navío hubiera querido informar, el de los Ríos, hubiera querido informar a su almirante, hubiera cogido una bicicleta, no había bicicletas, un coche, un bote, cualquier cosa, y le hubiera dicho, mi almirante, que no podemos porque no me dan cemento o por lo que sea, pero no lo dijo. O sea, no sabemos lo que pasó, pero de las deducciones que podemos sacar, o que yo saco por lo menos, es que había una mano negra general. Lo de los cañones del coronel Pena, pues es que no se puede ver más que con mano negra. Y como eso, ¿por qué no trajeron tropas de otras islas? Pues no se sabe muy bien. Como no trajeron en Santiago tropas de otras divisiones, de otros cuerpos de ejército. Dejaron aquello. Entonces, viendo el conjunto de las actuaciones, el peso de todas las acciones que podrían tener una explicación casual o de ineficacia, parece que es mayor el de la incompetencia. Cuando no eran incompetentes, ni nuestros soldados ni nuestros marinos. Otro tema en el que también pues, es difícil discernir y hay, el discurso oficial va por un lado, pero luego hay opiniones contrarias, es el de las minas, ¿no? Y antes estabais mostrando lo sencillo que era, Boca Grande, Boca Chica, lo estrechos que eran, lo sencillo que era disparar, pero había minas aquí. Entonces, y las pudieron sortear y entonces el discurso oficial es que, falta de mantenimiento, incapacidad del ejército español, como siempre, y no explotaban las minas. En cambio, pues hay otros historiadores como Santalla, por ejemplo, que hablan de sabotaje. A ver. ¿Opción os decantáis vosotros? Esas minas estaban recién puestas. Esas minas estaban y eran torpedos eléctricos, iban con un cable eléctrico que se accionaba desde el Arsenal Real. Esas minas estaban bien puestas. De hecho, las puso mal,
Porque ¿qué cabeza cabe si tu plan es meterte en la pequeña bahía de Bacor? Por lo menos pon las minas en el pasadizo de acceso para cuando los yanquis vayan a rematarte, cargártelos. Es decir, que si es que parece de crío, si tú tienes pensado, está en tu plan de batalla, retirarte a Bacor y dejar un estrecho, ya muy estrecho canal para que un barco norteamericano entre allí, como entró el Petrel, pues hombre, por lo menos pon ahí las minas. Las minas las colocó en unos sitios donde los yanquis no pasaron por encima. De hecho, uno de los dos cañones, lo mismo puntasangre, apuntaba a donde no se desarrollaba la acción. Pero es que ese no era el plan. El plan de Malacañán era defenderse en Subic y en caso de que se descuidara la escuadra americana, atacarla. Pero en fin, estamos en que son todo un poco conclusiones de hechos que para mí los hechos son eso. No se artilló suficientemente Subic, no se utilizó la artillería en las bocas de la bahía ni las del puerto. Todo va en esa dirección. Se prohibió hacer fuego a la artillería. Entonces eso no es casual. El que se impida el fuego de la artillería no es casual. El que se impida que la escuadra se proteja detrás del malecón y protegida a su vez por los cañones de la plaza, todo es así. Y además estos personajes, Agustín, no, porque los destituyen, pero estos personajes hasta el final de la batalla juegan a perder. Cuando el último día ya ha firmado el protocolo de paz, ataca a la escuadra americana y los americanos, el fuerte, la línea exterior, y la escuadra americana hace fuego con sus cañones sin que la artillería de la plaza le responda. Todo es claramente un combate falso, una batalla amañada, que los yanquis lo llaman así. Todo es buscar eso, una excusa de que hemos defendido el honor, pero nos han ganado porque son mejores, son mayores, tienen mayor calibre y no sé qué más, que es la versión oficial. Pero los hechos... De lo que comentas, lo que sí que asoma a la cabeza, la conspiración ya un poco contubernio, es cómo se rinde Corregidor. Corregidor se rinde el 4 de mayo, 3 días después de la batalla. Y el comandante de Corregidor, el coronel Maximiano Garcés, entrega los cañones con sus cierres. Porque el barco norteamericano que se le acerca le dice, nos vamos a retirar. Y como otra vez Gila, parece Gila, nos vamos a retirar y para que usted no nos dispare, nos entrega los cañones y nosotros nos vamos. Y le entregó los cañones con los cierres. Y luego los Estados Unidos, la Navy, el Asiatic Squadron, no se retiró. Y ya se quedó con Corregidor y con los cañones. Eso se hizo Dewey con sus pocos marinos. Eso y el arsenal. Fueron cayendo, la segunda pieza que cayó después de caer, bueno, la primera pieza fue caer la escuadra, segundo el arsenal, tercero fue Corregidor, que fue una pieza fundamental. Por aclarar a los espectadores, Corregidor, que era una base militar. No, es una isla, es la isla, mira, ese plano que tú tienes ahí ahora adelante, es la islita que se ve en el medio de la boca de la bahía de Manila. La boca de la bahía, si te fijas, tiene dos islotes pequeños, Puro Caballo y la isla grande, Caballo, vale. Esa isla grande. Ahí es donde estaba Maximiano Garcés y es donde teníamos los cañones que comentaba antes José María. Se entregan a los yanquis con sus cierres. Eso ya sí que es algo traición. Yo ahí sí que veo traición. Supuestamente Maximiliano Garcés, por orden de Sostoa, el del Arsenal. En fin, y a ninguno de estos señores les pasa nada. Se les carga la mano. Se le carga la mano, el chivo expiatorio es Montojo, que no actuó bien. Está clarísimo que su honor y su juramento con la patria, su dignidad hubiera sido, esto no puede ser, a por ellos, y si hay que bombardear Capitanía, se la bombardee, que Dios me perdone. No, quiero decir, lo que hizo es plegarse a la traición, porque esto es una traición. Visto solo, hecho por hecho, puede ser un mal hacer, un descuido, una inoperancia, pero visto el conjunto
Y eso de que el día siguiente a firmar el protocolo de paz de Washington ataquen ellos fuera de juego ya y les dejemos atacar sin responder con la artillería y prácticamente se les ordene a los defensores que se retiren para que entren, y más detalles raros de cabildeos que hay del capellán norteamericano que entra, de los hay una huele, se nota, se palpa la traición desde el día -1 no hay la menor duda, yo creo, hasta la rendición de Manila. Sí, y bueno, ya cuando sumamos Puerto Rico, Cuba, Tratado de París. Pero antes de entrar un poquito a comentar, que creo que es muy, muy interesante y también revelador, como decíais, lo del arsenal, un poco mirando desde arriba, ampliando un poco la perspectiva, ¿cuál habría sido la mejor estrategia naval para pues, tratar de impedir el objetivo que tenían esos 6 barcos de Wei? Y por otro lado, recordemos que había una tercera flota que estaba viniendo con el acorazado Pelayo, destructores, etcétera, que podía haber sido una ayuda relevante en ese enfrentamiento, ¿no? No estaba viniendo. Ya salió de España el 18 de julio. Ya había, salió de España el 18 de junio con N. No estaba en ese momento viniendo. Las cuadras del 18 de junio se llamaba la escuadra de socorro con el Carlos V y el Pelayo. Hay muchas estrategias. Tan tarde como el 18 de junio, es muy tarde, ¿no? Sí, muy tarde. Bueno, es que no estaba terminado el Pelayo ni el Carlos V. Y por eso, cuando dimite Moret, el 18 de agosto, de mayo, dimite Moret el 18 de mayo, porque no había sido capaz de preparar la escuadra, y en un mes, su sucesor, el capitán Ramón Auñón, el capitán de navío Ramón Auñón, que fue ministro de Marina en ese momento, sustituyó a Segismundo a Bermejo. Segismundo Bermejo. Lo sustituye, en un mes prepara la escuadra. Pero la escuadra la prepara en un mes, sale el 18 de junio. Y por eso es que llega al canal de Suez, a Port Said, llega unos días antes de la batalla, llega el 29 de junio y se demora en Port Said porque no le dan carbón durante una semana, y cuando cruza es al otro lado ya en Suez, al otro lado del canal de Suez, en Suez, cuando carbonea, que le permiten volver a carbonear, que se entera que ha recibido órdenes de volver porque la escuadra de Cervera ha sido destrozada y ahora peligran las Canarias. Y vuelve al otro lado, es decir, la escuadra de socorro, que mucha gente dice, los ingleses no nos dejaron cruzar el canal. No, el canal estaba dirigido por franceses. Lo que no nos permiten los ingleses es en Port Said repostar carbón, que era un protectorado británico. No pudimos repostar carbón, tuvimos que hacerlo fuera, perdimos una semana, también hubo maniobras dilatorias, una semana en pasar el canal de Suez. Nosotros estábamos al otro lado del canal de Suez el 5 de julio, 2 días después de la batalla. Eso es así, y la explicación es de los ingleses, pero también que nosotros, porque se podía haber cruzado, haber llevado más carboneros, haber carboneado luego en cualquier otro sitio, portugués o no portugués, se jugaba a perder y lo hicieron. Se amagó que íbamos a llegar a recuperar Filipinas, pero se salió tarde, se perdió más tiempo en cruzar por lo malos que son los ingleses, por la ineficacia de no sé qué y por no llevar carbón y porque se iba a amagar, no a dar. Como se fue a la escuadra de Cervera al Atlántico, a las Antillas, fue a amagar y a meterse en el embotelladero. No se metió en Puerto Rico para atacar el tráfico americano, las costas atlánticas americanas. No, se embotelló, se dejó embotellar y salió de día y de fila. En fin, el conjunto de toda aquella guerra, desde que matan al presidente de gobierno, a Cánovas, es claramente ceder. O sea, además de lo mal que lo hiciéramos, de la falta de presupuestos o de 1000 incidentes más. Es tremendo, pero de lo que preguntaba Pablo, la estrategia española, España tenía 2 estrategias victoriosas, las dos en el mar
en Filipinas, de lo que preguntaba qué podría haber hecho España. Lo primero que podía haber hecho España es quedarse en Subic, que es para lo que estaba, aún sin cañones. Subic es una bahía que da al mar abierto, el atacante no está en una bahía, está a los devenir de los temporales tremendos que hay ahí en los mares del sur. Y sin embargo Montojo está en una bahía muy cerrada y muy alta. A los dos lados de Subic hay montañas, que es donde iban a estar los cañones instalados. Ni los ingenieros hicieron las explanaciones para los cañones, ni pudieron colocarlo en la isla plana que hay en el centro, porque no había cemento. Pero sin haber todo eso, se hubiera metido dentro Montojo con sus barcos y hubiera sido como Santiago, pero al revés. Para poder atacarlos, Dewey habría tenido que entrar por la bahía, estrecha bahía, el canal que además había sido cerrado, tenía también dos canales, uno había sido cerrado, se había hundido el San Quintín, un antiguo barco de guerra, se lo había hundido allí y ya solo quedaba un lado para poder entrar y tenía que haber entrado por ahí y entonces barco que entraba, porque estaba muy cerrado, no le podían bombardear por arriba, no lo veían. Los hubieran bombardeado ya más con torpedo, porque todos tenían torpedos de los barcos de Montojo 4, usaban torpedos y los hubieran torpedeado a corta distancia. Primero, quedarse dentro, pero segundo, ya que pues no te quieres quedar dentro, fíjate qué fácil te lo he puesto, porque ya los yanquis se tendrían que haber quedado fuera a mar abierto, no en una bahía, no como en Manila, que dice estoy en una bahía, bien, no, a mar abierto, fuera. O la segunda opción, nuestros barcos eran más pequeños. No pasa como con los suyos, eran muy malos, pero los nuestros eran peores. Quitando el Cristina y el Castilla, que el Castilla calaba mucho, los demás se podían haber ido por la bahía de Manila, por muchísimos sitios. El estuario del Pasig y de un río que hay al norte, por ahí no podía haber accedido Dewey. O sea, había zonas vedadas para ellos que para nosotros no estaban vedadas. Muy interesante. Y pienso que también pues, se podría haber seguido una estrategia de rehuir el combate o solamente combatir en situaciones muy ventajosas, ¿no? Porque si no hubiera habido combate abierto, ¿qué podían haber hecho con sus 6 barcos? Pues está claro que desembarcar, ¿no? Porque no tenían un suficiente contingente de soldados, pues bloquear algunos de los puertos, bloquear el puerto de Manila, ¿vale? Pero bueno, pues tenías pues todas las Filipinas para seguir asegurando abastecimiento, ¿no? De hecho, ellos tenían un carbonero, el Saranaf, que es el único barco que España le conquistó a los yanquis, le tomó a los yanquis durante la guerra. Entonces, sí, lo mismo, la misma escuadra. Si no quieres luchar como te explico en Bay o en aguas profundas de la bahía de Manila, tienes las Visayas con un puerto extraordinario, con 2 puertos extraordinarios, Cebú, Iloilo y Basilán al sur. Tienes todas las Visayas y Zamboanga, ya no digamos, para eludir el combate y que ellos se queden sin carbón. Que encima ahora hemos visto que les tomamos un carbonero, el único que habían llevado. Exacto, y aunque ellos tuvieran que volver, pues no sé, no iban a ir a carbonear a Estados Unidos, pero tenían que ir a Hong Kong. O sea, si es que no podían permanecer mucho tiempo ahí haciendo su bloqueo, lo que quisieran hacer. Podían hostigar un poco, fastidiar, bombardear, pero creo que no mucho, ¿no? Hong Kong no les podía dar. A mitad de la guerra, los británicos se quitaron la careta y ya empezaron a ayudar a los norteamericanos. Pero al principio de la guerra estamos hablando del 1 de mayo, Pablo. La guerra, aunque empezaron a tomarnos barcos desde el 20 de abril en Cuba, la guerra efectiva se declara el 25. Estamos 5 días después de estallar las hostilidades, donde todavía Inglaterra no se ha quitado la careta. Entonces, no pueden repostar en Hong Kong. De hecho, por eso fue que hhicieron el paripé. Los Estados Unidos tenían una base carbonera en la bahía de Mears. ¿Cuántos kilómetros estaba más o menos eso? Pues dificultaba más la operación, dificultaba más, evidentemente. En 1000 kilómetros, creo que Hong Kong está a unos 1000 kilómetros, una cosa así. O creo que bastante más. Mira, no lo sé, lo tengo que chequear más. Yo creo que más que eso. O sea, eso dificultaba muchísimo la operación, hasta que los británicos no se quitaron la careta y empezaron a darle. Pero también los británicos se quitaron la careta cuando vieron que el caballo vencedor eran los yanquis. Hasta ese momento no lo habían hecho así.
Yo creo que los yanquis y los ingleses iban de la mano, han ido de la mano siempre, menos cuando se pegaron una vez. Y siguen actualmente de la mano, vamos. Está claro que Inglaterra ya no es de la Unión Europea, lo fue a medias, pero bueno, esa era la estrategia y desde luego, fuera como fuera, no tenían posibilidad de desembarco, se les facilitó, la lupa se pone en Montojo, que traicionó su juramento, pero todos los demás también y mucho más y antes, y sobre todo se les dejó un arsenal para desembarcar, para cuando quisieran desembarcar, y rompimos los cañones, como hemos dicho en Corregidor, y todo fue facilidades hasta el último día después de firmar el protocolo. Entonces, con esa visión de conjunto, uno se puede poner ante estos hechos distantes y confusos, porque se ha querido confundir, porque la versión oficial, porque los que siguieron en el gobierno fueron Moret, Sagasta y demás, pero está claro que la interpretación quizá más plausible es que aquello se hizo porque se quería quitar ese problema que tenía. Y como no se podía políticamente entregar aquellos territorios, provincias, en el caso de Manila, de Filipinas, territorio, porque los republicanos, porque los carlistas, porque hubiera sido un problema que hubiera dado al traste con la monarquía, se hizo este enjuague. En sí, el 98, por viendo cada uno de los detalles y sin ser excesivamente malicioso, mi conclusión es que se fue a perder. Los propios americanos hablan en el caso de Manila de agosto era una falsa batalla, la denominan así. Entonces, ¿qué más queremos decir? Y como la estrategia, no sé, pero no la dejaron hacer. La estrategia de verdad de Agustín era hacer eso, y la estrategia de verdad de Blanco y en Puerto Rico igual era rendirse una vez amañado un pequeño combate, salvado el honor aparente y con la excusa de que eran más y que estaban muy bien armados. Sí, sí, sí. Y comentabais antes, bueno, eso que aporta mucha claridad lo que sucede después del combate de Cavite. Habéis hablado de la isla de Corregidor, pero también de los sucesos del Arsenal son bastante reveladores. ¿Podéis explicar exactamente qué sucedió? Y no sé cuál de los dos sucede antes, si la rendición del Arsenal o la de la isla de Corregidor. No, se rinde antes el Arsenal. El Arsenal se rinde el 1 de mayo. El Arsenal se rinde el mismo día de la batalla. Vaya. El mismo día, durante la batalla, se saca bandera blanca del Arsenal. Y de hecho, al teniente Valera, que estaba disparando su cañón de Ordóñez de 150 milímetros en Punta Sangley, se le ordena parar porque los tenía a raya. Y bueno, fíjate, dentro del desastre, si hay un cañón funcionando, no lo callaron, no callaron esa boca. Es curioso que en el Arsenal había una serie de cañones más pequeños, unos Rivera Pallicer, que José María nos podrá hablar de ellos, cómo eran, se habían recibido al suelo con cemento el día anterior y al primer disparo saltaron del cemento. Entonces pero es curioso también otra cosa, cuando los barcos yanquis, el Petrel primero, entra en la bahía de Bacor a rematar a los barcos españoles, algo hay raro, fíjate, luego te diré otra cosa más rara, pero si tú, a lo mejor en uno de los planos que hemos estado viendo, frente a Cavite y cerrando la bahía de Bacor, está una ciudad que se llama Cavite Viejo. No sé si se ve ahí, ese promontorio que sale, el anterior quizás se veía mejor. Ese promontorio que sale, ahí está la ciudad de Cavite Viejo. Ahí hay unas fotos de una batería de 5 o 6 cañones. Esa estaba a las órdenes directas del general Leopoldo García Peña. Eso hay fotos. Se me ha olvidado, no sabía que iba a salir. Se me ha olvidado darte alguna foto de esa, José María. Yo creo que tú la has visto. La batería esa que estaba en Cavite Viejo. Eran cañones más bien pequeños, pero es que no disparan.
y le preguntan ¿por qué no dispararon? Y dice, porque es que estos cañones no hacen nada contra barcos blindados. Bueno, vamos a ver, primero, el que entró el Petrel tenía un blindaje pequeñísimo. Segundo, dispáralo, a lo mejor le das a la superestructura, le haces un incendio, a lo mejor le das al timón, le rompes el timón. ¿Cómo es eso que tú tienes 5 o 6 cañones que te pasa por delante el adversario y no le disparas porque no le vas a hacer daño? De brazos caídos, madre mía. Entonces, todo esto influyó, que me gustaba decirlo antes, no voy a defender a Montojo, ¿eh? El otro día sí defendí a Cervera, pero aquí no voy a defender a Montojo. Pero sí que hay que reconocer que Montojo debía de estar hasta las narices de todo eso. Que no la mina encendió los reflectores, que se habían plantado delante de ellos, y ya eso, a lo mejor, que no había disparado los cañones grandes de Manila, teniéndolos a tiro, porque se habían llegado a disparar y se habían acercado. Ya debía de estar el hombre en un estado que tomó la peor de todas las decisiones. No solamente tomó la decisión de abrir las válvulas de fondo y tirar los cierres al mar, cierres que luego recuperaron. Los tagalos tienen buscadores de perlas y les pagó dinero por los cierres, y los cierres los encontraron y se los volvieron a colocar a sus cañones, que algunos barcos les duraron hasta la Segunda Guerra Mundial. Esa es la situación en la que se encuentra. Pero que también es gordo, hay que decir, de Montojo, que desaparece, se va de allí y no aparece por Manila. Ahora lo explicáis porque es muy llamativo. Y bueno, pues sí, da la sensación, como decía antes José María, que Montojo en sí no estaba en el ajo, pero luego sí que se ve vendido por todo lo que ve a su alrededor, ¿no? Que supongo que le parece inaceptable y entonces decide actuar y de forma limitada, pues hasta aquí. Y aquí ya no entró más en el juego y huye y bueno, eso le acarrea sus consecuencias. Bueno, hemos estado hablando de todo lo que sucede en Filipinas, pero bueno, como bien es sabido, y antes de que hagamos un poco la lectura definitiva, pues es inevitable recordar lo que también sucede, pero en fechas posteriores, porque lo que sucede en Filipinas es lo primero que sucede de los sucesos del 98, de la traición del 98. Y pocos días después, pues es la invasión de Puerto Rico, y luego bueno, sabemos que ya en julio, 3 de julio, creo recordar, es la famosa salida de la Bahía de Santiago. O sea, con una perspectiva global, ¿qué resaltaríais de los sucesos de Puerto Rico y de Cuba, antes de hacer un poco la lectura final? Puerto Rico lo que pasa es el ataque de una parte de la escuadra, en ese momento, de una parte de la escuadra americana. Hace un bombardeo y no pasa nada más. No desmonta ninguna artillería prácticamente, muchos proyectiles no explosionan y no pasa nada. O sea, fue el desembarco de Puerto Rico fue el día de Santiago, mucho más tarde, de la batalla naval de Santiago de Cuba, del Caney. ¿Qué destacar? Para mí los esquemas son claros y redundantes. Se cambian a los mantos, proclives al nuevo gobierno, prácticamente todos, en todos los sitios, en todos los escenarios, se les deja desembarcar. Previamente se les deja desembarcar en Santiago de Cuba, en Siboney, no hay resistencia en tierra prácticamente, se les deja desembarcar también en Puerto Rico más tarde. El esquema es absolutamente igual. Y las dos escuadras, ahora que no está José Enrique delante, las dos escuadras hacen todo lo posible para ser hundidos. Y las dos escuadras encajan la mayoría de los proyectiles una vez que han sido abandonadas, cada una en su circunstancia. En Santiago de Cuba también se abren grifos. El Colón, que se huía y que dice que, como tengo ahora carbón de peor calidad, ya me van a alcanzar, y para que no me alcance, en Barranco, y abro grifo. Todo es muy similar, todo es claramente parecido. Para mí las conclusiones son dramáticas, pero claras, vamos. Y, como siempre, se busca un chivo expiatorio. En Filipinas fue Montojo. Montojo, curiosamente, sale de Filipinas poco antes de la rendición en el mismo crucero alemán que se va
Agustín. Van los dos, no de la mano, me imagino, todo lo contrario, pero en el mismo barco. O sea, y... Sí, entremos a comentar qué hace Montojo, porque bueno, él abandona el día 1 de mayo la batalla y se va a Manila. Pero ¿qué pasa después? Pues yo personalmente no sé nada, pero no pasa nada. Sigue su vida, seguramente sin mando, sin escuadra, porque no tiene mando. Y eso, cuando en agosto un barco de guerra alemán lleva a Hong Kong a Agustín, también lleva a Montojo, los dos de la mano. No hay consejo de guerra contra él ni contra los otros. O sea, eran enemigos, eran distintas versiones, eran distintas actuaciones, pero tampoco es que fuera sometido a consejo de guerra sumarísimo en la plaza de Manila. Pero después sí que se le hace consejo de guerra, ¿no? Que no sé si cuando vino a España, no sé si sería el año siguiente. Sí, se le hace consejo de guerra, ¿no? Bueno, de hecho, cuando llega a España lo meten en la cárcel, en el penal, en un penal que había en Madrid militar, de San Andrés, y estuvo en la cárcel él, estuvo en la cárcel Enrique Sostoa, estuvo en la cárcel el pobre general Toral de Santiago, que no había hecho nada malo, y estaba también en la cárcel Jaudenés. Estuvieron año y medio hasta los juicios. Pero Agustín, por ejemplo, no. Agustín no. Agustín no. Agustín deja de ser capitán general porque lo destituye el gobierno. El gobierno destituye a Agustín el 4 de agosto. Cuando, de hecho, yo pienso, vamos a ver, lo que ha comentado varias veces José María es muy importante. Manila se pierde por una batalla fingida. De hecho, en todos los libros norteamericanos se llama The Prearranged Battle. La batalla prearrendada, digamos, ¿no? Preparada. Arreglada, sí. Esa es la bahía de Manila. Los acontecimientos ocurren, pasa el desastre naval, que es el que estamos viendo, no pasa nada ya con los yanquis, que no llegan a moverse ni salir de la bahía de Manila, funciona perfectamente, que dan armas a los tagalos. Ahora sí le dan armas a los tagalos, bastante malas, por cierto, pero bueno, le dieron unos fusiles que habían traído y los tagalos son capaces de ir arrinconando a España, como hemos visto, sobre Manila. Y van cayendo es muy curioso, van cayendo todas las Basilio Agustín no reúne las tropas en Manila y ha decidido hacerlo cuando ya es muy tarde. Agustín, su familia, pues tenía miedo que Manila fuera bombardeada, la manda a la ciudad de Macabebe. Los macabebes sabéis que son unos filipinos que apoyaron siempre a España. Y de hecho estaba el coronel, el coronel, lo he apuntado por aquí, pero Eugenio Blanco. No, sí, Eugenio Blanco, coronel Eugenio Blanco de los macabebes, que también era masón, pero como he dicho antes, no por el hecho de ser masón significa nada, ¿eh? En aquella época casi todo el mundo lo era. Pero bueno, por tanto, hermano de Agustín, y con el general Monet se llevaron a la familia de Agustín a Macabebe. Cuando se hunde Filipinas, se hunde Luzón, se reúne al norte de Macabebe todas las columnas que estaban, todos los destacamentos que estaban en el norte de Luzón. Ahí debía de haber ido el destacamento de Valer, que ni se enteró, pero igual que hubo varios destacamentos como el de Valer que no se enteraron, hubo otros, el de Vigán al norte, mucho más grande, que tampoco se reúne con el general Monet al norte de Macabebe, pero total que se reúnen en una localidad que se llamaba San Fernando y bajan por el río Macabebe hasta la bahía de Manila en unos barcos remolcados por un único remolcador que tenían. Bueno, era un cañonero que estaba al mando de un hermano de Peral, que cometió un gran error, este hermano. El barco bajó por el río y por las olas ya de la bahía de Manila se tuvo que desprender de los pontones que llevaba llenos de soldados y el barco iba con la familia de
primero iba General Monet en un vaporcito con la familia de Agustín. Segundo iba este cañonero remolcando los pontones con el ejército que se había podido reunir del norte de la isla de Luzón y que venía a Manila. Al llegar a Manila se rompe el remolque y los rodean los tagalos y los cogen prisioneros. A toda la columna de General Monet. General Monet llega a Manila solo, él solo, la columna famosa. Vienen los refuerzos de la columna General Monet. Se escribía en los periódicos de Manila. Pues el General Monet llega solo con la familia Agustín en el vaporcito. Segundo iba el cañonero de Peral, que creo recordar que se llamaba, ahora no me acuerdo, no me acuerdo, era un cañonerito. Y bueno, Peral no se dio cuenta de cuál es la situación y va a pedirle a Dewey ayuda para que los tagalos no detengan, es así, para que los tagalos no detengan no cojan prisioneros a las tropas españolas que han quedado en el estuario atascados en los pontones. Y claro, ¿qué hace Peral? O sea, ¿qué hace Dewey? Se incauta del cañonerito, coge prisionero a Peral y encima el cañonerito llevaba oro. Tenían la reserva de oro del norte de Luzón, que también se quedó Dewey. Y bueno, todo este barajuste es lo que está ocurriendo. Las fichas de Novinov que van cayendo. Y yo quería un poquito a lo de Montoro, ¿cómo acabó el juicio, el Consejo de Guerra hacia Montoro? ¿Qué conclusiones tuvo? Total, fue licenciado sin honores, fue licenciado, estuvo año y medio en cárcel. Ya no volvió a pisarla después del juicio. Fue licenciado sin honores y condenado a la vergüenza nacional, que en aquellos momentos era lo peor que podía hacerse. Luego se le ha su figura poco a poco se le ha ido durante una época se fue realzando. Azorín, sí, Azorín habló de él, que lo llamaba el héroe simpático, y la figura de Montojo pues forma ya parte de la novelita que se nos contó al español bastante. En aquella época se leía muy poco y se resumió que los barcos eran de madera, que solo lo era el Castilla, además era de una mezcla de hierro y madera, ni siquiera de madera. Lo que y me solo el contaron Castilla. en el cole a mí, sí. Pues esto, de que los barcos eran de madera, que los cañones no alcanzaban y que Cervera y Montojo son dos héroes porque los hundieron los yanquis, que tenían barcos acorazados, poco más o menos, que luchaban acorazados contra galeones. Que así me lo llevaron a explicar. Y así se explicó a España. En esa explicación, Montojo es un héroe. Es muy reciente. A ver, incluso a mí me costó, yo llevo estudiando esto toda la vida, ver claramente que Montojo ordena, no está puesto en blanco y negro casi en ningún sitio, tienes que investigar un poquito, no es una cosa de que te encuentres, ahora sí, ahora ya estamos divulgando y se sabe, pero era un poco como un secreto que Montojo había ordenado abrir los grifos de fondo de los barcos. Sí, yo hasta que no lo escuché de manos de historiadores, pues eso, de vosotros y estos historiadores revisionistas que hace pocos años pues estáis saliendo a la... Bueno, quizás no tan pocos, pero unos cuantos años saliendo a la palestra, pues jamás se había mencionado nada así y eso ya es pues bastante clarificador en sí mismo, ¿no? No, pues muy interesante esto que comentas. Sí, adelante, José María, sí. Sí, que hubo eso, chivos expiatorios, en todos los escenarios hay un chivo expiatorio, todos están muy involucrados porque como militares todos deberían haber atendido no a la obediencia al superior, sino a la obediencia a su juramento, a su profesión, a la defensa de España, pero unos caen como eso, víctimas propiciatorias y otros no. Hemos hablado antes de Teijeiro. Teijeiro se escapó de todas estas cosas y solo después de estos consejos de guerra a Cervera y a Montojo se le hizo un tribunal de honor, ni siquiera un consejo de guerra. Lo repescaron, perdón es la palabra, pero le hicieron tribunal de honor y le pasaron a la reserva, le quitaron, o sea,
A unos se les aplicó mano dura y a otros se les pasó la mano por encima. Y a otros incluso siguieron en su carrera. Bueno, Cervera luego siguió viento en popa a toda vela, pero sus senador vitalicio, sus capitanes de barco, pues nada, igual, mucho mejor. A Tejero el Tribunal de Honor, a Tejero el Tribunal de Honor también le, aparte de licenciarle sin honores, también le condena a la vergüenza nacional el Tribunal de Honor, porque a Montojo le juzga un Tribunal de Honor y un Consejo de Guerra y Marina, pero a Tejero solo el Tribunal de Honor. Y le condenan también a la vergüenza nacional, a Tejero. Es un hombre del que luego sí que la historia pasó por alto y no interesaba que nadie supiera que había existido ese individuo. Interesante. Muy bien, y ya pues acercándonos al final... Yo creo que viene al caso. Te quería contar una cosa que, como te he comentado antes del Eugenio Blanco, este Macabebe, este coronel Macabebe, bueno, era mitad Macabebe, mitad español. Era mestizo con español. Este hombre es muy importante. Este año, ¿por qué te estaba contando el episodio del barco del hermano de Peral? En el barco del hermano de Peral, aparte del oro, viajaba Eugenio Blanco. Recordemos que las tropas españolas han quedado en los pontones en el estuario del río, en el norte de la bahía, muy lejos de Manila, y llega a Dewey, al Olimpia, este cañonerito español que a bordo lleva, aparte del oro, a Eugenio Blanco. Bueno, pues Eugenio Blanco es devuelto a Manila. O sea, a los pocos días, Eugenio Blanco aparece en Manila. O sea, Dewey le suelta y a Eugenio Blanco aparece en Manila. Y a mí no me cabe duda de que la función de Eugenio Blanco era decir lo que se hizo en Santiago, rendir Manila a los yanquis, que van a respetar la propiedad, que van a respetar vuestras vidas, si se los rendís a estos salvajes, porque los norteamericanos siempre trataron a los tagalos como salvajes, y luego, si nos da tiempo, hablamos un poquito de cómo del genocidio que les hicieron. Sí. Eugenio Blanco llega a Manila y estoy convencido que le propone el plan de Dewey, que es Manila se rinde a los yanquis. Y de hecho, la batalla fingida es cuando ya Aguinaldo cae en la trampa a los yanquis y les deja un trocito de trinchera. Es desde ese trocito de trinchera que entran vía libre a las murallas. Era el más defendido, además, era el sector más defendido, el sector del castillo San Antonio Abad, la trinchera de Maituvic, era el sector más defendido de todo el cerco de Manila. Por ahí entran los yanquis, trepan unos voluntarios sin experiencia y con fusiles monotiro, Springfield, trepan las murallas y toman Manila desde el sector yanqui. Y yo creo que eso lo vino a proponer Eugenio Blanco, que si no, ¿por qué pues era más español que los españoles y era un gran héroe además. Pero apareció, fue capturado cuando esta operación tan un poco torpe de Peral y es detenido y misteriosamente apareció por Manila unos días más tarde. Muy interesante, sí, no conocía esta parte de la historia. Bueno, y ya pues eso, adentrándonos en el final, pues tienen que pasar todavía unos cuantos meses hasta que se firma el Tratado de París el 10 de diciembre y al final, desde el punto de vista diplomático oficial, lo que sucede es la venta, no solo de Filipinas, sino también de Puerto Rico y de Guam, no de Cuba, por un total de 20 millones de dólares a los Estados Unidos. Y como mencionabas, pues no sale nada bien esto para la población filipina, porque al año siguiente se inicia la guerra filipino-estadounidense. Los norteamericanos se olvidaron absolutamente de todas las promesas de independencia que hicieron a los tagalos, a los filipinos, a Aguinaldo. Entonces, bueno, ¿qué destacaríais del Tratado de París y de lo que sucedió después? Bueno, ahí hay que distinguir dos cosas que quizás muchas veces no se distinguen, Pablo. Aquí hay dos cosas distintas. Uno es el protocolo de Washington,
y otro es el Tratado de París. El protocolo de Washington se firma en Washington entre McKinley y el embajador de Francia, que está representando a España. En aquellos momentos hemos visto que los Estados Unidos se han tomado posición de Santiago y ya ocupan la mitad de Puerto Rico. Y España se rinde. Y en el protocolo de Washington ya se renuncia se cede la soberanía de Puerto Rico por lo que entonces se llamaba esto como de guerra, como de botín de guerra. Conquista, derecho de conquista. Derecho de conquista, correcto, José María. Ya Puerto Rico no se vende, como han dicho muchos puertorriqueños. No, Puerto Rico en absoluto se vendió. En Puerto Rico se le cede la soberanía a los Estados Unidos por derecho de conquista. Cuba, el protocolo de Washington, corrijas esto porque aparece mal en muchos sitios de internet. Yo he hecho una búsqueda rápida y por eso pensaba que los 20 millones de dólares no eran solo por Filipinas, sino incluyen también Puerto Rico. Gracias por la aclaración. Cuba se le cede España renuncia a la soberanía. No se la cede a los Estados Unidos, sino que renuncia a la soberanía de Cuba. Y en el protocolo de Washington, que se firma el 16 de agosto, dependiendo las horas, como en España no se ponía el sol, pues dependiendo las horas, puede ser 16-15 de agosto. Ya hemos visto que se cede la soberanía de Puerto Rico a los Estados Unidos, España renuncia a la soberanía de Cuba y la bahía de Manila, la bahía de Manila se deja en poder de los Estados Unidos para una posterior decisión, para una posterior conversación. Se deja como en tablas, pero ¿qué ocurre? Que posteriormente al protocolo de Washington resulta que se rinde la ciudad de Manila. Las cosas han cambiado. Manila es de los norteamericanos por derecho de conquista también. Por eso cuando ya el 1 de diciembre empieza el protocolo de París, donde ahí ya sí que fue, que también es una leyenda urbana de que no fueron los senadores españoles con Matías Montero a la cabeza, que era el presidente del Senado. Allí ya nos tocó firmar lo que nos pusieron delante. Y como renunciábamos a las Visayas, que era lo más rico de Filipinas, y entonces ahí se nos indemnizó con 20 millones de euros. Uy, de 20 millones de dólares, porque perdíamos Filipinas, pero en las Visayas y tal. Pero Luzón ya lo consideraron ellos tomado por derecho de guerra, porque de hecho era cierto, lo habían tomado. Después del protocolo. Y también Guam, que sigue siendo un Gibraltar que tienen ahí por ahí, y luego compraron las Marianas, que no eran. Pero sí, esa es la diferencia. Pero en el fondo era lo mismo. Supuestamente nos dejamos engañar, forzados. Estaba todo en el ajo. España, el régimen liberal borbónico de la época, quiso quitarse y se quitó de encima este problema, porque era un problema de ambición norteamericana, sajona, estaba Inglaterra detrás también, y se lo quitó de encima de la forma, para ellos, para el régimen, menos lesiva. No le supuso ni la caída de la monarquía. Plácemes Mateo Sagasta y Muret siguieron siendo presidentes de gobierno posteriormente, todo siguió igual y aquello quedó, bueno, pues en la leyenda, en la novelita que has dicho, en la leyenda urbana, en la versión oficial, de que éramos inferiores, de que era imposible, de que lo que queramos, de que nos habían engañado en París, porque yo creo sinceramente que no es que nos hubieran engañado, sino que se había cabildeado bajo mesa lo que pasó, simplemente. Tiene toda la pinta. Y las consecuencias para la población filipina fueron nefastas. 1 millón de muertos, dicen los propios norteamericanos, dicen que hubo 1 millón de muertos de todas las edades, condiciones y demás. Además, en plan represivo, ríase usted de las guerras de los indios. Eso fue un genocidio hecho por McKinley, que iba supuestamente a cristianizar a aquellos católicos, que sigue siendo una de las naciones católicas más grandes del mundo, desde luego la mayor de Oriente.
Pero todo eso no se cuenta. Tampoco se cuenta siquiera que Aguinaldo se sintió traicionado y lo dijo, y en el funeral de Alfonso XIII que se hizo en Manila lo dijo y lo publicó reiteradamente, en fin, todo eso, y que él era masón y que la masonería levantó monumentos, monolitos, celebrando la independencia. Todo eso apenas se dice y es lo que de verdad da la luz, porque los demás, la versión oficial que ha llegado hasta nosotros es muy difícil. Lo mismo que no ha llegado hasta nosotros la carta al juez del coronel Pena, que sin duda escribió, pues lo que ha llegado a nosotros es eso, que no teníamos carbón, que eran superiores, que el cemento no fraguaba, esas cosas que son para mí de muy dudosa realidad, porque la historia la escriben los vencedores y ya hemos visto cómo la han escrito, cómo la están escribiendo hoy en nuestros días delante de nosotros. De lo que preguntaba Pablo antes de qué le pasó a los filipinos, pues mira, un poquito, solo unas highlights o detalles así. No les pudo ocurrir nada. Lo peor que les pudo ocurrir es lo que les ocurrió. Ellos estaban acostumbrados a la benevolencia de España, a ser una provincia. Y de hecho ya estaba contando que el coronel de los Macabees pues era un filipino y era un hombre que mandaba mucho en Filipinas. Y otros, muchos más, otros filipinos. España gobernó, sobre todo Agustín, gobernó rodeado de filipinos. El gobierno, menos el de la guerra, todos los ministros de Agustín eran filipinos. Y hemos visto que en el de la guerra, Eugenio Blanco, casi su mano derecha. Pero en la cuarta brigada que llegó fue la del general Otis. Merritt se volvió a los Estados Unidos para reportar la victoria y que había tomado Manila, y se queda ahí Otis, un sanguinario. Otis, claro, los pobres filipinos no se lo esperaban, y entonces Otis hizo una reunión de todos los jerarcas filipinos, tagalos, y se presentaron todos. Que España había hecho muchas reuniones de eso. De hecho, tú ves, todos los capitanes generales españoles se reunían con todos los jerarcas tagalos, filipinos. Y bien, Otis los reunió a todos, les dijo que firmaran que quien quería firmar que Filipinas era de los Estados Unidos y que quisiera firmar lo firmase, y la mayoría no lo firmaron. Esa noche fue casa por casa. Estaban todos reunidos en Manila para esa tenida, o como quieras llamarlo, esa reunión con los norteamericanos, y casa por casa los fue matando uno a uno. Eso fue el 3 de febrero. El 4 de febrero del 99, que era domingo, y todavía los tagalos no sabían que habían matado a sus jefes, los 15.000 yanquis ya no tenían fusiles Springfield Trapdoor, ya hasta con sus ametralladoras, y de las buenas, no de las Colt, de las Maxim, atacaron, porque recordemos que hemos dejado la situación de que desde la trinchera yanqui, los yanquis entran en intramuros y ya no dejan entrar allí a los tagalos. Muy parecido como en Santiago. En Santiago entran en Santiago el general Shafter y no deja entrar a Camilo García, a los mambises. Entonces estamos en la situación de que los tagalos rodean Manila. Dentro de Manila están los yanquis. Manila es enorme. Manila tiene un círculo defensivo que hizo general Miguel Primo de Rivera enorme, que lo defendían los españoles, y los yanquis no defendieron. De hecho, lo incendiaron. La parte más bonita de Manila, bueno, quitando Intramuro, por supuesto, era Minondo. En Minondo, por allí, atacaron, ya había roces entre los tagalos y los yanquis, atacaron los tagalos y los yanquis lo incendiaron. O sea, no les cortaron un pelo, quemaron todo Manila, solo quedó en pie Intramuros. Pero luego ya 4 de febrero atacan la trinchera que rodea Manila y los pillan desprevenidos y hacen una masacre brutal. Y ahí por lo menos eran soldados tagalos, pero luego siguieron asesinando familias, todo un genocidio que se salda con más de 1 millón de muertos.
O sea, 1 millón de muertos para una población de en torno a 10 millones. O sea, que estamos hablando de una locura, un 10% o más de Solo muertos. quedaron en explotación, ahí comen arroz, solo quedaron en explotación el 3% de los campos que había con España. Fíjate lo que le costó a los... morían de hambre. Niños, mujeres, viejos, ancianos. Se desatendieron los campos de arroz y solo quedó un 3%, que además lo arrapiñaban los yanquis. Es que hicieron poco más o menos que lo mismo que hicieron los rusos con Ucrania en el Holodomor. Peor, porque no solo fue por hambre, fue por matar a todo joven por encima de los 10 años, todo varón. O sea, unas burradas tremendas. Es que el millón es eso. Además contado y dicho por ellos, no es cuestión nuestra del millón de muertos en la Guerra de España, que luego son la cuarta parte de verdad, incluidas las represalias. Esto es más de 1 millón de mujeres y niños, pero a veces buscando el matar a los varones por encima de 10, 12 años para que no fuera nadie capaz de coger un arma. No, es tremendo. Pero todo eso no se dice. No lo sabemos, no queremos verlo. Eso es parte de la enorme ingeniería social que aplicaron sobre Filipinas, que les obligó a cambiar de idioma, como sabemos, cambiar de religión no lo consiguieron, pero quitarles la historia sí, porque cuando intentas buscar en internet sobre pues eso, el genocidio filipino, no te encuentras prácticamente con nada, ¿no? Y bueno, pues tienes que escarbar mucho para conocer datos, pues como me viene a la memoria la masacre de Balangiga, creo que se llamaba, creo que en torno a 30.000, 40.000 muertos, una orden estricta de matar a todos los mayores de 14 años, en fin, pues eso, cosas desconocidas, pero... El general Jacob Smith en la isla de Samar, ordenó matar a todos los varones de más de 10 años. Ese tipo estuvo en Wounded Knee. Ese general estuvo de oficial en Wounded Knee. Cuando los yanquis en Montana pues masacraron a un gran campamento de Sioux, ese bicho estaba allí ya. Igual el general Merritt también estuvo, no en Wounded Knee, pero era amigo de Custer. Tuvo suerte de no estar en Little Bighorn. Bueno, pues como dices, al final el curso de los acontecimientos a lo largo de las décadas marca el carácter de esa acción estadounidense anglosajona. Y es que lo raro es que a día de hoy pensemos que son los defensores de la libertad y del bien común y de los derechos humanos. Bueno, pues hay que ponérselo un poquito en cuestión, simplemente mirando los hechos del pasado. Muy bien. Oye, no sé si queréis añadir algo más para cerrar. Esta reflexión final sobre pues, el carácter tan distinto de lo que fue pues sí, el dominio español de Filipinas con respecto a lo que vino después, Mira, yo sí quería hacer una reflexión que se me acaba de ocurrir. Es que es muy parecido, todo es muy parecido lo que pasa en Filipinas y América, pero ahora me refiero cuando España pierde el continente. Cuando España pierde el continente es cuando empieza el auténtico genocidio de los indios. Los indios estuvieron con España en la guerra. España no envió soldados, España envió 10.000 hombres del general Morillo y los yanquis, los ingleses 6.500, parecido. Pero la guerra duró 17 años, todos los indios estaban a favor de España, estoy resumiendo, porque les había reconocido la posesión de la tierra. Y el genocidio de los indios americanos, empieza cuando España ya no está para defenderlos. Y empieza pues en Perú, cuando el genocidio de los charrúas, y en el 837, el propio Bolívar, el genocidio de los pastusos, en Colombia, hecho ya por el propio genocidio, por el propio Bolívar, es decir, el genocidio de los indios aparece justo después de ya no estar España. Y lo mismo pasó con Filipinas. El genocidio de los filipinos empieza cuando ya no está España para defenderlos. Pero por eso tienen que inventar la leyenda negra. Lo he dicho siempre, la leyenda negra es un arma muy útil para los anglosajones, porque si no, ¿cómo explicas
la realidad de lo que ha pasado. Entonces, en América se usó la leyenda negra para explicar que fue justo al contrario de lo que ocurrió. España hacía catedrales y universidades y el oro se lo llevó luego Inglaterra. Y con Filipinas hizo lo mismo. En vez de hacer la leyenda negra, se tapó. Vamos a tapar España, aquí no ha habido España, pero es muy parecido lo que pasa en un sitio o en otro. Y en el caso de Filipinas casi han tenido más éxito en taparlo, porque es que hasta hace nada yo no he empezado a oír hablar de esto. En fin, unas reflexiones pues profundas y me quedo con ellas. Y nada, pues yo ya solo me queda agradeceros de verdad esta lección magistral, porque es que pues contar con vuestro conocimiento y que lo compartáis de esta forma tan abierta, entrando a hablar de todos los detalles, no solo los aspectos militares, porque hay algunas charlas o conferencias en internet que me parece que se circunscriben demasiado a esa parte, cuando para entender de verdad lo que pasó tenemos que conocer otros aspectos pues, políticos y sociales. Y creo que ha quedado una charla clarificadora, o sea que os lo agradezco enormemente. Un placer contar con toda vuestra sabiduría sobre temas históricos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti y que llegue a mucha gente. Eso es lo que tenemos que intentar, que se difunda cada vez más. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias.